Precioso es nuestro Dios, y digno de ser alabado. Uniéndonos nosotros al salmista, dice: nuevas son, oh Señor, tus misericordias. Cada mañana celebramos tu amor. Amén. Las bendiciones del Señor están con nosotros. Y nosotros también en eso nos gozamos, nos deleitamos en todo lo que Él hace. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué Dios tiene para cada uno de nosotros el día de hoy? Hoy vamos a compartir lo que tiene que ver con el ministerio de la reconciliación. Este es un ministerio para cada uno de nosotros, no es un ministerio para ministros, aunque sí es para ministros porque todos somos ministros, pero no tienes que haber ido tú a un instituto o tener algún diploma o alguna cosa que te... No, el Señor te capacita, nos ha hecho a todos nosotros reyes y también nos ha hecho sacerdotes para compartir el Evangelio. Y también tenemos un mandato, como el Señor mismo Jesús lo dijo: ir por todo el mundo y predicar este Evangelio a toda criatura, comenzando desde Jerusalén y después por Samaria y Judea hasta todos los confines de la tierra. Amén. Entonces, este es un ministerio que nos toca, nos corresponde a cada uno de nosotros. Vamos entonces a leer esta parte en el libro de 2 de Corintios, la palabra del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios y por ende a cada uno de nosotros, en el capítulo 5, y si quieres poner una marquita ahí porque vamos a regresar más adelante, comenzando en el versículo 18, dice de esta manera: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora bien, hay mucha profundidad en este pequeño pasaje y nos corresponde a nosotros como estudiantes de la palabra, como aquellos que escudriñan la Escritura, que desean sacar todo lo que el Señor quiere enseñarnos. Nos corresponde a nosotros entrar en detalle en esto. Entonces, ¿qué es lo que nos dio el Señor? Nos dio, o más bien nos encomendó, el ministerio de la reconciliación. Ahora bien, esto es Dios quien le encomienda. No es ningún líder, no es ninguna institución. No, hermano, es Dios mismo quien encomienda este ministerio a cada uno de nosotros. Así que si tú quieres, toma tu mano derecha, pon tu corazón. Vaya, vamos a hacerlo, vamos a ser proactivos, ¿verdad? Vamos a tomar nuestra mano derecha, así como hacemos juramento. En tu corazón dice: Dios me ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Ahora, yo no te estoy diciendo que si tú entendiste lo que estás hablando, yo te estoy diciendo que esto es algo que Dios nos dio. Ahora vamos a entender qué es lo que Dios nos está encomendando. Entonces, lo primero es Dios quien encomienda. El ministerio es un trabajo, pero es su trabajo. Es gloria, pero es su gloria. Amén. Y se hace de una forma, pero tiene que ser su forma. Entonces, ¿qué es el ministerio? El ministerio es lo que el Señor nos encomienda acerca de su trabajo, su forma, para su gloria. Todo esto es para Él. Amén. No nos ha dado algo para que nosotros nos inflemos, más bien para que nosotros podamos trabajar, dice, como buenos siervos. ¿Qué quiere decir reconciliación? Reconciliación primeramente es remover la enemistad. Si hay necesidad de reconciliación, quiere decir que la amistad se había perdido. Y si se pierde la amistad, entonces ¿qué queda? Enemistad. ¿Sí? Entonces, lo que es reconciliación es restablecer la amistad o, de otra manera, remover la enemistad. Restaurar o recuperar la relación perdida quitando el impedimento.
Quizás fue, si lo hablamos entre dos personas, dos amigos, quizás hubo una ofensa. Y esa ofensa desbarató la amistad, vino una enemistad y esa enemistad permanece mientras ese impedimento que se llama ofensa permanezca. Cuando la ofensa es perdonada, entonces puede darse la reconciliación. Pero no puede haber reconciliación si no se quita el impedimento. Amén. Entonces vamos entendiendo. Es también la reconciliación es un reencuentro. Amén. Es cuando tenemos un encuentro de nuevo. Es cuando valorizamos más lo que la relación que tenemos que lo que causó la separación de tal. Bueno, lo que causó la enemistad. Quizás fue un chisme. Quizás fue algo que la persona sin saber lo hizo. Muchas veces, hermanos, en la vida matrimonial, en la vida de hogar, los esposos, las parejas se hieren y muchas veces sin saber. Y entonces se ofende y si le preguntas, dice, no, todo está bien, pero no está bien. Entonces hay algo, y si tú lo dejas pasar un buen tiempo, eso se va haciendo más y más grande, hasta que llega un punto en el que ya es aún difícil ver a la persona, es difícil aún estar con la persona en la cama, es aún difícil ir y tomarle de la mano para ir a algún lado. Eso el Señor quiere que nosotros lo trabajemos, pero eso es en lo natural. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se puede arreglar a través de comunicación, a través de sentarse, a través de tener un tiempo. Hagamos cuentas. Una de las cosas que nosotros sugerimos siempre a las parejas es vayan y hagan una cita como la hacían antes de casarse, una cita de novios. Váyanse a algún lugar, pero con el propósito de hablar. ¿Por qué un lugar público? Porque ahí no se puede gritar. Bueno, si se grita, va a haber un gran problema, pero es bueno. Ahora, no nada más entre matrimonios, entre dos personas, dos amigos que han estado separados, o quizás entre dos hermanos, o quizás entre un compañero de trabajo. Todo esto el Señor quiere que nosotros lo trabajemos. Pero en lo que hoy está hablando el Señor es de la reconciliación del mundo consigo mismo. Y esto lo está haciendo a través de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que el ministerio de la reconciliación es primeramente entregado por Dios o encomendado por Dios para remover lo que ha sido el problema, lo que es la enemistad, pero esto se tiene que hacer, como Él lo dijo, para su gloria y también para entender que es su ministerio. Amén. No es nuestro ministerio. ¿Cuál es el impedimento que el mundo tiene para con Dios? ¿O por qué el mundo está enemistado con Dios y Dios con el mundo? Por el pecado. El pecado es el impedimento. Pero hermanos, ninguna religión, ningún procedimiento, ninguna forma puede reconciliar con Dios, sino solamente la sangre de Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Esto es, quita el impedimento que ha traído la enemistad entre Dios y el mundo. Porque Dios no puede ver el pecado. Dios es santo. Y aunque ama el mundo, no puede estar con él porque el pecado impide esa relación. Pero ahora Jesús ha venido a remover el pecado y removido el pecado, ahora la relación puede restablecerse. Entonces nos ha dado a nosotros el ministerio de ir y decirle al mundo, de tal manera amó Dios a cada uno de ustedes que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora lo que impedía que el hombre se reconciliara con Dios ha sido removido por la sangre de Jesús, por la obra de Jesús en la cruz, por su obra tremenda y preciosa, por esa muerte que tuvo él de cruz. Él pagó el precio y removió el impedimento para poder estar ahora nosotros con Dios. Ahora, el ministerio encomendado no es presentar una religión. No vamos a presentar algo nuestro. Toda religión es algo precioso que yo digo, este es el formato, esta es la estructura, este es el 1, 2, 3 que tenemos que hacer nosotros. No, hermano. La reconciliación no es presentar algo nuestro, sino es presentar lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Simple y sencillamente el Hijo ha muerto, ha pagado el precio para que tú puedas alcanzar ahora la vida que Dios tiene para ti, que desde antemano, desde antes de que fuera formado el mundo, la ha dado a nosotros. Pero el hombre a través de su transgresión dijo, no lo quiero, yo voy a buscar mi propia vida, y al encontrar su propia vida, lo que encontró fue muerte. Y ha vivido en muerte, pero no más, sino que ahora es entrar y llevar el mensaje de Dios, que Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, no a través de mí, ni a través de lo que yo pienso o de lo que yo hablo, sino que a través de la obra de Jesucristo. Y toda gloria es para Él. Y toda la majestad es para Él. Y todo lo que conlleva este ministerio tan precioso, tan sencillo y a la vez tan profundo y necesario, el Señor lo está haciendo para que nosotros podamos dar las buenas nuevas al mundo de lo que ya es para ellos algo alcanzable. Por mucho tiempo la religión presentó diferentes formas, aún la sangre de animales, penitencias, oraciones, privaciones, para alcanzar de alguna manera impresionar a Dios, y Dios nunca se impresionó. Pero cuando la sangre de su Hijo fue derramada, eso llegó al corazón del Padre, y el corazón del Padre no pudo más que traer su luz preciosa y tremenda y caer sobre el pecado que estaba allí ahora abrazando y envolviendo al Hijo y destruirlo de una vez y para siempre. La sangre que habla mejor que la sangre de Abel llegó hasta el corazón del Padre, y el corazón del Padre al ver al Hijo muerto se conmovió de tal manera que aún la tierra tembló, porque lo que era impedimento dejó de ser impedimento. Y el Hijo no quedó en la sepultura, sino al tercer día, como Él había dicho, se levantó entre los muertos. Y esa gloria la llevamos el día de hoy en nuestro corazón. En la vida del Señor es llevar el mensaje de que Dios está reconciliando al mundo consigo mismo a través de Jesucristo, sin tomar en cuenta a los hombres sus transgresiones. El hombre, hermano, el hombre ha hecho mucha transgresión, pero Dios dice, no la tomo más en cuenta. Cuando Jesús estuvo en la cruz, cuando Jesús fue humillado y la gente que estaba a su alrededor, soldados y los mismos reos que estaban ahí se burlaban de él, dijo Jesús, Padre, no tomes en cuenta sus ofensas, sus ofensas, porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. La palabra de reconciliación es dada a nosotros. Ya no estamos hablando del ministerio de la reconciliación, sino que más adelante el Señor dice a través de Pablo, volviendo a leer el versículo 19, dice, a saber que Dios estaba en Cristo
reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros, ya no dice el ministerio de la reconciliación, sino la palabra de la reconciliación. Y esta palabra en griego es la misma palabra que nosotros leemos en Juan capítulo 1, y que traducido es el verbo o la palabra. Esta palabra es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Nos ha dado la palabra o el verbo de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que es algo tan precioso, que no nos está dando algo que leer, sino algo que tiene vida. El verbo tiene vida, es acción, es algo continuo, es algo que tiene movimiento, pero tiene poder. El verbo. Vamos a leer Juan capítulo 1. Pon una marca ahí donde estamos en 2 Corintios. Vamos a regresar en un momento, pero vamos a leer Juan capítulo 1, comenzando en el versículo 1. Del 1 vamos a leer hasta el 5. Dice: en el principio existía el verbo, la palabra. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, pero el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. La palabra lo que se nos ha dado a nosotros, hermano, es el poder de Cristo. Tenemos el ministerio, es la encomienda, pero esta encomienda no sirve de nada si no tenemos nosotros un arma o una herramienta para alcanzarla. Entonces, si nosotros vamos a alcanzar, si nosotros vamos a llegar, si nosotros vamos a lograr, tenemos que tener algo. Y el Señor no nos envía sin nada, sino nos envía a nosotros, y cada uno de nosotros nos envía con Jesús, con el verbo, con aquel que tiene el poder de crear, aquel que tiene el poder de transformar, aquel que tiene poder de regenerar, aquel que tiene poder para hacer las cosas que no se ven fueran hechas realidad. De la nada el Señor hace grandes cosas. De la nada, de lo que no existe, el Señor, siendo todo, puede poner lo que no es donde debe de ser, lo que no está. Hermano, si tú dices: es que en mi vida no hay salud, ahora el Señor dice: el mundo te dice no hay salud, pero yo puedo traer salud donde no hay. Donde el mundo y la ciencia no puede, yo lo voy a traer. El Señor puede traer de nuevo reconciliación, amistad. Donde el mundo te dice, vimos un caso en el cual un padre había abandonado a su familia y había abandonado a su esposa y 2 hijos, un hombre y una mujer, y los abandonó por irse con otra mujer y tener una nueva familia con esa otra mujer. Pasados los años, después de 30 años, él quería ver a su hija que había abandonado. Pero ella dijo: yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar. Y aunque le rogaron y todo, ella dijo: no puedo perdonar. La ofensa sigue presente. Eso es el problema que hay entre nosotros y Dios. Que nosotros le echamos la culpa a Dios. El mundo le echa la culpa a Dios de su situación. Pero tiene que haber una reconciliación. Y esa reconciliación se puede dar si se remueve el pecado. Y es lo que está hablando. No hay ninguna cosa que pueda reconciliarnos con Dios si no es la obra del Señor. Se nos dio la palabra, el verbo, se nos ha dado aquel que puede transformar, que puede cambiar la enemistad en amistad, que puede traer un reencuentro, que puede traer una reconciliación.
Y esta reconciliación no sucede si no es a través de Jesús, de Cristo y su obra. Entonces, es Cristo, el Verbo de Dios, lo que se nos ha encomendado dar. No vas a dar nada tuyo, sino vas a dar al Señor. El evangelio del reino de Dios es llevar y presentar a Jesús. No hay otra cosa. Tú puedes presentar formato, tú puedes presentar algunas cosas que tienen que ver con lo que tú crees y eso se llama religión. O puedes presentar simple y sencillamente el mensaje del reino. ¿Qué es el mensaje del reino? Arrepentíos, porque hay algo que les ha dado ahora la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes? Los que creen en Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El que cree tiene la vida, pero el que no cree no tiene la vida y continúa en condenación. Entonces todos hemos pasado, todos hemos pecado, estamos en un estado de transgresión, de corrupción, de muerte. Pero la vida del Cordero, la vida del Señor, nos ha dado a nosotros el pasar de muerte a vida, de corrupción a incorrupción, de un estado de tinieblas a un reino de luz. Pero no es por ninguna cosa que el hombre pueda dar, sino es por Jesucristo. Entonces, tenemos el ministerio de la reconciliación, pero se nos ha dado la palabra, que es el Señor Jesucristo, de la reconciliación. Amén. En su obra perfecta, fue su obra perfecta la que quita el pecado y no hay ninguna otra forma. Ahora bien, vamos de nuevo a 2 Corintios y vamos a terminar de leer este pasaje. Siguiendo en el versículo 20, dice, por tanto, ya que tenemos el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación, que de esto quiere decir que Dios está reconciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en el nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos nosotros hecho justicia de Dios en él. Esto es, ser justificados. Amén. Justificados. ¿Qué es lo que te justifica? Es lo que te hace acepto. La palabra justificación quiere decir ser acepto. Tú no eres justificado por lo que tú crees o por lo que tú haces, sino por lo que ya está dado, hablando espiritualmente. Tu vida, por buena que sea, tus obras, por excelentes que parezcan, no alcanzan a darte justificación. Porque no hay nada que te justifique delante de Dios si no es la obra de Jesús. Entonces, siendo nosotros buscadores de Dios, se nos ha dado a nosotros el encontrar a Cristo, el cual ahora dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, si tú te gusta leerlo de esta manera, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Nadie es justificado si no es a través de mí. No hay otro camino. Podemos presentar muchos caminos, pero no hay ningún otro camino, solamente uno. Así como hay un solo Dios, así como hay una sola verdad, así como hay una sola vida, hay un solo camino. Y Jesús dijo, yo soy ese camino. Si queremos alcanzar, si queremos llegar, es a través de Él. Entonces, hablamos de Cristo y de su reino, no hablamos de lo nuestro. Dios ruega por medio de nosotros, reconcilíense con Dios. Cuando vamos a hablar con alguien, hermano, lo que tenemos que hablar, no vamos a elaborar todo un nuevo mensaje, hermano, simple y sencillamente. Estás enemistado con Dios, pero Dios ha quitado el impedimento, ha quitado el pecado. No toma más en cuenta tus transgresiones. Arrepiéntete, acepta el pago que ha sido dado y recibe la justificación en Jesús, para que ahora el Padre y tú estén en un reencuentro.
Qué sencillo si nosotros pudiésemos hablar, en vez de elaborar nuestros propios evangelios. Hay muchas formas, hay mucha manera, hay manera de presentar el evangelio como un premio al cielo o un castigo al infierno si no lo aceptas. Hay muchas formas y yo participé en muchas de ellas, pero es bien sencillo. Lo único que se nos ha dado es el Señor Jesucristo es la forma, el camino y el pago para que seas justificado. Pero tú no puedes recibir esto si no hay un arrepentimiento. Por eso Juan Bautista vino primero hablando del bautismo del arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando murió Juan, Jesús continuó con este mensaje, el mensaje del reino. Arrepentíos porque el reino, hablando de sí mismo, el reino de los cielos se ha acercado. Es hablar del Señor. Si tú ves toda la historia bíblica y toda la historia de la humanidad, hermanos, se centra en un solo y único lugar, la cruz. No hay pasado sin la cruz y no hay futuro sin la cruz. Es el punto que une lo natural con lo sobrenatural, lo terrenal con lo celestial. Es la cruz, hermano. Es la cruz donde tú encuentras el Padre, porque ni tu pasado ni tu futuro es nada sin la cruz de Jesucristo. En la cruz nosotros podemos alcanzar y traspasar lo que es intraspasable. Entras en el punto de entrar en lo que es incorruptible, de lo que ya no puede ser dañado. Es el lugar donde tú y yo podemos alcanzar el tener una vida sin lágrima, sin dolor, sin sufrimiento. Es en la cruz. Es nuestro ruego, es nuestro clamor hablar esto al mundo. La reconciliación nos lleva a nosotros a descubrir que tenemos vida. Hermano, tú conoces las películas de zombies, las has visto muchas veces en la televisión. ¿Qué son los zombies? Son gente que tiene vida pero realmente no tiene vida. Cerebro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que? Yo no entiendo eso. Aunque, ¿sabes que en la naturaleza sí existen los zombies? Sí existen. Hay un hongo que ataca el cerebro de los insectos y lo come, pero no mata el insecto, sino que lo dirige a llegar a otros lugares para que ese hongo se pueda propagar en otro lugar. El hongo no tiene patitas, pero puede tomar las patitas de un animal para ir a otro lugar. Y el animalito, el insecto, pues está muerto, pero todavía camina. Es un zombie. El mundo está de esa manera, está controlada y ya no es un hongo, sino es el pecado. Y el pecado lo lleva a expandirse a otros lugares, a propagarse, a expandirse, a contaminar. Pero la solución es sencilla. Dios viene a quitar ese hongo, ese pecado, y te viene a dar vida. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12. El testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios es un zombie. No tiene vida.
El que no tiene al Hijo, hermano, está viviendo, pero yo le digo de esta forma: el que no tiene a Cristo existe, pero no vive. Nosotros, gracias a Dios, gracias a Jesús, vivimos. Tenemos vida. Conocemos al Padre. Amén. Conocemos al Señor, sus bendiciones, sus maravillas. Conocemos lo que es el reino de Dios, la luz. Hermano, un ciego no puede ver luz, no sabe qué es la luz, pero aquel que ha recibido vista, siendo ciego, hermano, puede dar testimonio de la luz. Aquel que está dañado sus oídos y nunca ha oído nada, cuando el Señor toca y destapa esos oídos, ahora oye y puede oír la voz del Padre diciendo: te amo, eres mío, eres mi hijo, eres mi hija, y no te soltaré. Es el Señor Jesucristo quien nos da vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo continúa en su muerte. La vida eterna, esto es, sin más muerte y sin pecado. Dice en la Escritura, el mismo apóstol dice: todos pecamos. El que diga que no ha pecado o que no peca es un mentiroso. Pero nosotros continuamos, como dijo el apóstol Pablo, continúo a la meta, al llamado, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, de llegar a la estatura de un varón perfecto, el cual no tiene nada que le recriminen. Es llegar a este punto. Entonces, el mensaje del ministerio encomendado nosotros lo encontramos ahora no en Primera de Juan, pero en Juan capítulo 8, y solamente un versículo. Juan 8:32. Si hay uno de los versículos más hermosos, es este versículo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál verdad? La verdad de que ya no eres un prisionero del pecado. La verdad de que ya no eres un prisionero de tus emociones o de tu herencia. Es la verdad de que tú eres ahora una persona libre, sin cadenas que te impidan. Porque el Señor ha roto tus cadenas. El Señor ha desbaratado el yugo que te aprisiona. El Señor ha abierto la cárcel donde tú estabas. Pero hay mucho prisionero que tiene las puertas abiertas, pero no sabe que las puertas están abiertas. Hay mucho prisionero que ha sido declarado libre, pero no conoce que está libre. Y por tanto, los verdugos lo continúan sujetando en prisión. Jesús dio el pago por todos, pero solamente aquellos que aceptan su pago son justificados. Los que no aceptan su pago, quizás porque nadie les ha dicho o porque no lo creen. Si no lo creen, ellos tienen el problema. Pero si no se les ha informado, es donde nosotros tenemos acción. Porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Es ir y decirle a los prisioneros: ya no sois prisioneros, han sido justificados. Y en esa justificación tú tienes la libertad. Y esa libertad, el conocer la verdad, te hace libre. Libre en Jesús. Es conocer la verdad que nos da libertad. Siendo libres podemos disfrutar de las bendiciones del reino celestial y podemos disfrutarlas solo si cambiamos nuestra nacionalidad del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del mundo al reino de Jesucristo. Y es un nuevo reino.
Y son nuevas y preciosas cosas que tenemos allí. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas son las que tenemos en este lugar? 1 Corintios, y con esto terminamos. 1 Corintios capítulo 2, 2 versículos, 9 y 10. 1 Corintios 2, 9 y 10. Sino dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Aún las profundidades de Dios. Hermanos, no conocíamos a Dios. Habíamos oído hablar de Él. Sabíamos que existe porque sin Él no hay nada. Pero no le conocemos. Pero el Señor nos ha dado a conocer al Padre. Y así le dijo a su discípulo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Si nosotros conocemos a Jesús, hermanos, conocemos a Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. ¿Qué son las cosas que no hemos visto? Las que nos impedían por religión ver. Que el oído ha oído porque estábamos sordos a las palabras gloriosas de aquel que dice te amo. La palabra de Dios siempre ha sido y está presente, pero si tú no puedes oír, tú eres incapaz de escuchar te amo. Lo que este hombre aquí conmovió su corazón para entregar su vida a Cristo no fueron las promesas, ni las bendiciones, ni ninguna otra cosa, sino saber que aquel Dios todopoderoso, excelso y creador del universo me amaba personalmente. Eso quebrantó mi corazón de tal manera que dije, ¿cómo es posible que tú puedas amar a un pecador como yo? ¿Cómo es posible que tú puedas amar a un transgresor como yo? A una persona que continuamente odia y maldice. ¿Cómo puedes amarlo? Pero esas palabras, cuando mis oídos fueron abiertos y Dios dijo, te amo, quebrantaron mi corazón y no tuve más que tirarme al suelo y clamar por su perdón y recibir la vida del Señor. Y lo que se levantó no fue un hombre viejo, sino un nuevo hombre, con un oído para escuchar las cosas que no había oído y unos ojos abiertos ahora a ver las cosas maravillosas. Y por muchos años mis ojos permanecieron como que veían y no veían, hasta que un día el Señor me abrió la Escritura. Y desde ese día en adelante, hermanos, la palabra de Dios es luz. Y la puedo ver. Y puedo encontrar y descubrir las cosas que mi ojo nunca había visto. Y son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros que le amamos. La palabra de reconciliación es Jesús. El ministerio de la reconciliación es nuestra encomienda. Hablemos nosotros al mundo de que Dios está reconciliándolo con Él, consigo mismo, con Dios mismo, a través de Jesús. Y eso es todo lo que es el Evangelio del Reino. Señor Santo, presentamos este mensaje, Señor, para llevarlo a nuestro corazón y llevarlo, Señor, hasta todo lugar donde sea necesario, Señor, para que se conozca la verdad de Jesucristo, que ahora esa verdad nos hace libres y esa luz ahora nos da a nosotros el conocer las verdades del reino. Señor Santo, haznos embajadores tuyos. Yo acepto, de nuevo pongo mi mano en mi corazón y yo digo, acepto la encomienda del ministerio de la reconciliación. Y llevo la palabra, el verbo, el Señor Jesucristo, como arma, como herramienta, como testimonio de esa reconciliación.
En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor.